Gracias, Espíritu Santo. Pone tu mano en tu corazón. Decile, Espíritu Santo, gracias por estar en mi vida. Espíritu Santo, gracias por habitar en mí. Hoy quiero más, quiero ser lleno. La palabra dice, sean llenos del Espíritu Santo. En esta noche, Espíritu Santo, seamos llenos de ti. Llénanos, Espíritu Santo. Ahí en tu lugar comienza a decirle, Espíritu Santo, lléname. Quiero tener experiencias profundas contigo. Bautízame, lléname más. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Oh, es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. A declarar, llenas ese lugar, llenas ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas ese lugar, derramando tu amor me envuelve. Hemos venido por ti, he venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llénanos con tu poder. Decimos, nos llene hoy, venga tu reino.
atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está. Milagros pueden suceder. Milagros pueden suceder. Si sanó. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Amén. Gloria sea a nuestro Señor. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Nos vamos a sentar a los pies de la palabra, abriendo las Escrituras en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19. Dice así su palabra. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, a los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Hasta ahí. Seguimos viendo cómo el Señor le permite al apóstol Juan correr la cortina del cielo, abrirse los cielos y presentarle los acontecimientos que fueron, son y seguirán sucediendo. Y de esta manera el Señor le presenta en esta oportunidad un cuadro, una escena, donde ve el trono de Dios, pero ve que hay una multitud en ese trono. Pero que esa multitud se asombra y se goza por algo que hace el Rey de Reyes, y que es hacer justicia contra esta gran ramera. Y cuando el Señor nos presenta en su palabra
a la mujer, y cuando habla referente a una mujer, se suele referir en una manera tipológica a la iglesia. Entonces esto nos hace pensar diciendo, ¿viene a hacer justicia y la llama ramera? Sí, porque vienen tiempos donde la iglesia, la que tendría que ser su esposa, su mujer, la cual Él murió en la cruz del Calvario para que ella fuera su esposada, se corrompe. Y a través del engaño contamina el pacto de compromiso que tenía con Él. Una ramera, que es lo que podemos entender como una prostituta, es aquella que da deleites a cambio de dinero. Es aquella que da de su oficio, de su profesión, de su cuerpo, a cambio de recibir algo que ella desee, como puede ser dinero. El Señor la llama la gran ramera, la que se corrompió, la que no cumplió el compromiso del pacto con Él, la que a través del engaño ofreció a su pueblo deleites a cambio de transacciones, a cambio aún de dinero. Y esto va a acontecer. Entonces dice que el apóstol Juan ve como el Rey de Reyes hace justicia, se levanta y hace justicia contra esta gran ramera y la erradica, la quita. Y dice que ese humo subía constantemente hacia los cielos. Y la multitud, tanto las autoridades, los ancianos, los que están en el gobierno de Él, en la autoridad en la cual Él gobierna, se gozan, diciendo: se ha hecho justicia. Aquella que engañaba a tantos, por eso dice que aún bebían la sangre de los siervos de Dios. Porque esta iglesia que se levanta es para hablar en contra de aquellos que sirven a Dios y matar esa gracia. También dice que aquellos que temen, sean pequeños, recién nacidos o grandes, gócense juntamente por esta justicia que se va a levantar. Entonces el Señor dice en esta palabra que ve a la digna, ve a aquella que realmente estaba ataviada, donde Él la viste de sus vestiduras resplandecientes y blancas. Y la atavía, y dice que la ha hecho acepta para Él, y le dio de poder ser concebida su esposa, porque era la que estaba limpia y santa para poder esposarse con Él. Quiere decir que va a haber una iglesia que se va a preservar santa en la verdad de su palabra. Entonces el Señor la va a cubrir y la va a vestir de las acciones justas de los santos. Y la justicia no es tu justicia o mi justicia o lo que a mí me parece justo. Una acción justa es hacer la voluntad de Dios. Esa es la verdadera justicia. Entonces el Señor va a vestir esta iglesia de acciones que se van a ver, porque una ropa es algo que Dios te pone para que se vea, para revestirse. Esta iglesia va a estar revestida de las acciones justas de la voluntad perfecta de Dios. Y dice que ahí va a preparar una cena de las bodas del Cordero, donde la va a celebrar. Y dice: bienaventurados aquellos que son llamados a participar. ¿Y por qué una cena? Porque va a ser en medio de esta confusión donde Él va a hacer justicia. En medio de la oscuridad donde aparentemente no se puede discernir ni ver. Pero es ahí donde Él va a preparar la mesa. Porque va a ser como las 12 de la noche, la más densa oscuridad, pero un nuevo amanecer se avecina. Por eso es una cena, esta celebración. Y podamos decir: el Cordero de Gloria se ha esposado con su amada, aquella que anda en sus caminos y que no se contaminó, haciendo justicia de Dios. ¿Cuál es la reflexión
en que tenemos que entender que va a haber un tiempo de confusión. Por eso es bueno estar parados en la verdad, atentos nuestros oídos hacia esa verdad, firmes en Cristo, porque vienen tiempos de engaño, donde aquellos que Dios escoge como siervos va a tratar esta engañadora de levantar una voz en contra de ellos, pero también va a buscar que sean violadores del pacto aquellos que están buscando deleites y satisfacción en sí mismos. Hermanos, esos tiempos ya están. Reflexionemos en que Él va a esposarse con la verdadera y la va a revestir de acciones que se van a ver justas de la perfecta voluntad de Dios. Y somos bienaventurados en ser partícipes de eso. Y mi meditación es: ¿cómo están tus vestiduras? El Señor puede verte y decir: esta iglesia que eres tú y yo, la puedo revestir y la hago digna de mis bodas. ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Limpias? ¿Santas? ¿Resplandecientes? ¿Tus acciones son tu voluntad o la voluntad de Dios en tu vida? ¿Se pueden ver? Te invito a cerrar tus ojos y que puedas meditar en esta palabra. Su vida. Estamos con mi esposa el día de ayer. Ella estuvo predicando en la reunión del día sábado y yo estuve escuchando parte de la palabra que ella estuvo trayendo sobre la casa. Identificamos de que, sin ponernos de acuerdo, porque no fue ese el caso, no tratamos de hablar y ponernos de acuerdo, que no estaría mal, es decir, vamos a hablar sobre este tema, sino que ella por su lado comenzó a hablar acerca del reino de la luz y el reino de las tinieblas, y yo quiero seguir y continuar porque nos identificamos que Dios está hablando y está trayendo bien claro sobre este punto. Y vayamos al relato que también leyó mi esposa, que está en Colosenses capítulo 1, y vamos a ir a leer allí las Sagradas Escrituras. En el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, es lo que vamos a leer. Dice: el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Simplemente estos dos versículos, y sobre esto vamos a comenzar a hablar en esta hora. El cual nos ha librado. A ver, diga conmigo: me ha librado y me ha trasladado. Ahora, hay dos acciones: me libró, me trasladó, y luego dice que la sangre de Cristo me redimió, o tomó lugar lo redentivo, la redención. Y recuerden que nosotros ya hemos hablado, ¿qué quiere decir redimir? Es como que de pronto uno está cautivo. Hay veces uno puede estar cautivo por una deuda,
está cautivo por un delito y debe ser, para salir libre, debe pagar, por ejemplo, según la ley, una condena por un determinado tiempo. Y nosotros estábamos presos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura, y la moneda de cambio, la manera en la cual se pagó, es la sangre preciosa del Hijo de Dios. Entonces, redimir es rescatar o liberar. La figura más clara es lo que sucede, lamentablemente, en esta época que le llamamos cuando de pronto un integrante de una familia de un cierto poder económico es llevado, lo toman unos delincuentes, lo privan de la libertad y lo tienen en un lugar, lo tienen cautivo y piden el rescate a los padres. Dice, bueno, tenemos su hijo, tenemos su esposo, y si usted no nos da tanto dinero, no se lo liberamos. Entonces los padres van y pagan, y así el padre o el esposo, quien fuera el integrante de la familia, es libre. Es lo que hoy llamamos, no me sale la palabra, cuando se rapta a alguien. El secuestro. Gracias. Se secuestra a alguien. Nosotros estábamos secuestrados por el diablo y estábamos cautivos a causa del pecado, y la manera, el pago, fue la sangre del Hijo de Dios. Por eso también la Escritura, en otro relato, dice, fuimos comprados. O sea, el Dios de los cielos pagó por mi vida. ¿Cuál fue el pago? La sangre de su Hijo. O sea, mi vida estaba presa y cautiva, y para que yo alcance la libertad, Él dio a su Hijo por mi libertad. Entonces, esto no es simplemente un relato bíblico. Esto es lo que toma lugar en los ambientes espirituales y que nosotros debemos comprenderlo. De que el diablo tenía un derecho a causa del pecado, y nosotros éramos su mercadería. Él tenía derecho sobre nuestra vida. El amo es dueño del esclavo, y nosotros éramos esclavos en nuestros delitos y pecados. Y Cristo pagó. Entonces, el rescate ya fue cancelado. Lo segundo que nosotros podemos ver es la palabra, el traslado que toma lugar. O sea, estábamos en una posición o en una región y Dios nos trasladó. Estábamos bajo oscuridad, el reino de las tinieblas, el dominio de Satanás, y ahora fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Lo dice claramente el versículo 13. El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vamos a tomar la palabra potestad y voy a leer, aquí lo traté de poner en la pantalla para que nosotros podamos seguir todo este relato. Esto tomado primero del diccionario de la lengua española, ¿lo tenés? La palabra potestad. Y ahí vamos a ir tomando lo que nos dice el diccionario. Dice poder o autoridad que alguien tiene sobre una persona o cosa. Entonces, potestad es poder o autoridad que alguien tiene sobre una persona o cosa. Por ejemplo, el municipio tiene la potestad de hacer obras en la ciudad. Pero ¿dónde tiene potestad el municipio? Hasta Ruta 8, porque de Ruta 8 del otro lado pertenece al municipio de Malvinas, Argentina. O sea, tiene delimitado un espacio geográfico, ¿sí o no? O sea, el intendente de esta ciudad no puede hacer cosas en la ciudad del intendente del otro lado, ¿ok? Entonces, él tiene una potestad y tiene una autoridad regional. ¿Le quedamos claro ahí? Entonces, otro de las explicaciones es lo que un padre ejerce sobre un hijo, legalmente se llama patria potestad. Entonces, potestad que tienen los padres sobre los hijos que aún no han sido emancipados. Entonces, en nuestra nación, la mayoría de edad en algunas cosas siempre fue a los 18, otra a los 21, hoy se ha bajado a los 16.
pero es un poco que no sé si la ley ha sido claro. Pero antiguamente era así. El hijo tenía cierta madurez para ciertas cosas a los 18. Por ejemplo, a los 21 no tenía un derecho de adquirir una deuda o un bien según la cantidad, a no ser hasta los 21 años. Pero hoy mucho de eso se ha modificado. Y ya también ese chico a los 18 años, podríamos decir, se emancipa. Los padres no tienen la patria potestad o la autoridad sobre ello. Eso es la patria potestad. Luego también otra explicación, según el diccionario español, dice persona que tiene este poder o autoridad. Persona que tiene este poder o autoridad. Lo vemos aquí que tiene este poder y autoridad. Dice, las potestades reconocieron como su rey, ¿no? O sea, se puede reconocer a esa persona que tiene facultad. Por ejemplo, el rey de Holanda tiene facultad no solamente en Holanda, sino en algunas islas del Caribe que pertenecen a su bandera y a su dominio. Así que no simplemente está circunscrito a esa región europea, sino que también tiene otras localidades en los cuales ellos se someten. Pero vayamos y introduzcámonos en la palabra potestad, en el sentido etimológico del diccionario bíblico. Y la palabra potestad viene del latín potestatis, que quiere decir, lo ve entre paréntesis, poder, dominio, poder legal. ¿Sí? El derecho legal, facultad o capacidad para algo. Y aquí tienen bien claro, en el derecho romano están bien tipificadas las formas y los conceptos de poder y la potestad que un magistrado tiene de actuación y tomar decisiones en el terreno civil en virtud de haber sido elegido. Por ejemplo, el presidente tiene poder, facultad y autoridad por 4 años, en el tiempo que ha sido elegido para ello. Pero las potestades no dan capacidad para elegir o dirigir la fuerza militar. Eso es otra forma de poder, dice. Esto es para que usted entienda, porque usted dice, ¿y todo esto qué tiene que ver? Para que usted vea cómo en el mundo espiritual están operando los principios de las leyes del mundo espiritual. Entonces el mundo militar tiene otro nombre que sería imperium. Entonces, un militar que tiene una autoridad suprema que decide él en lo que ejecuta sobre sus soldados, a eso se le llama imperium. ¿Me pasás el otro, Melu? Esto es una de las piedras angulares de la reconstrucción del derecho público romano, es el concepto de imperium, junto con el de auspicium, este latín. ¿Qué quiere decir? Suma de poderes cuyo titular es el supremo magistrado republicano, poder soberano, unitario, originario, únicamente y potencialmente limitado y vinculado al poder antiguo, o sería un emperador que tenía un poder ilimitado en aquel tiempo antiguo y su palabra y su poder era supremo. Entonces, quédese con esto, hasta ahí está bien, Melu, no voy a seguir mostrando más cosas. Pero fijémonos sobre esto. El Señor dice que nos ha librado del poder, o como dice el versículo, de la potestad, o sea, del dominio, del gobierno, de la autoridad y de la forma en la cual el enemigo tenía la facultad de ejercer ese poder y esa autoridad sobre nuestras vidas. Legalmente él lo podía hacer.
Y el diablo tenía el derecho. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Por eso Cristo vino y el sacrificio de Cristo es la solución al pecado. Y por eso el recibir a Cristo me hace libre del pecado y de la condenación que produce el pecado. Porque, ¿cómo es? De pronto una persona comete un delito, por ejemplo, un robo, y ese robo tiene un nivel de condenación. Puede ser privación de la libertad durante 6 meses o años. Entonces, ese delito tiene sobre sí, pesa una ley que condena durante un periodo de tiempo. Pero en el pecado regía la muerte. Y Cristo nos vino a dar vida. O sea, nos libró del derecho legal y la potestad que tenía Satanás para ejercer sobre nuestras vidas. Entonces el diablo no tiene más derecho legal sobre nosotros. Y también nosotros tenemos que entender que Dios nos sacó de esa posición y nos trasladó al reino del amado Hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber que ya no tiene potestad y no estamos bajo la esfera de influencia o poder de Satanás sobre nuestras vidas. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que usted no puede vivir en un reino con las leyes del otro reino. Si usted opera de esa manera, usted va a autodestruir su vida, va a estrellar su vida, puse aquí. En otras palabras, si nosotros nos regimos con las maneras y metodologías del otro reino, en este reino, no hay futuro en una vida de esa forma o de esa manera. Entonces nosotros tenemos que conocer cómo actuar y cómo son las órdenes del reino al cual nosotros pertenecemos, que es el reino de los cielos. Por eso usted viene a una iglesia, porque usted está recibiendo instrucciones, porque en el reino de las tinieblas funcionábamos de una manera y en el reino de la luz hay otra ley. Por eso el Señor, cuando hablaba con sus discípulos, decía: ustedes escucharon esto, pero yo les digo. Oíste que fue dicho, pero ahora yo os digo. No se funciona de esta manera. No es la metodología o el sistema que nosotros teníamos, sino tenemos que saber cómo funcionamos en el reino de Dios. Por eso el Señor declaró de que estábamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y la palabra mundo allí no se refiere al planeta, sino se refiere al cosmos, al sistema, a cómo el mundo se maneja y se gobierna y cuáles son las leyes de ese mundo. Por supuesto que si yo vivo en Argentina y a mí me dicen: mire, hay que pagar el IVA, yo tengo que respetar la ley terrenal, o sea, la ley de la ciudad a la cual pertenezco. Pero por sobre eso yo respeto principalmente las leyes de Dios y no opero en el reino de la luz con los sistemas del reino de las tinieblas, porque fuimos trasladados. A ver, dígalo conmigo: fuimos trasladados. Ahora, eso tomó lugar en el ámbito espiritual. Cuando nosotros estábamos bajo el dominio y bajo el gobierno, Dios nos saca de ahí y nos lleva a la posición que tenemos nosotros como hijos de Dios, como pueblo del Dios de los cielos. Entonces nosotros tenemos que saber o comprender que al salir del mundo, nuestra identidad como hijo, nuestra vida como hijo, porque en este reino tu papá es el rey y usted es un hijo directo de ese rey. Entonces en este reino hay valores, hay creencias y hay prioridades que no son las mismas del mundo. Entonces nosotros tenemos que saber que en el mundo hay un sistema y una manera. Y dice: pastor, pero si yo aplico lo que dice la Biblia, si yo me muevo en cómo está escrita la palabra de Dios, bueno, a mí mis amigos del barrio me van a sacar ventaja, mis compañeros del trabajo me van a perjudicar y yo veo que ellos se mueven de otra manera y la mentira está a flor de piel, la viveza argentina. Tranquilo. Eso es lo que el diablo quiere mostrar, que el sistema de él es más efectivo, el sistema de él produce, el sistema de él te va a redituar
pero recuerde que es un mentiroso. Entonces nosotros tenemos que saber cómo operan los sistemas del reino de Dios y tiene que aprender a cómo cogobernar con tu Padre Celestial. O sea, como dijo María, la Madre del Señor Jesús, esta es mi voluntad, pero yo pongo mi voluntad bajo tu voluntad. Ese es el orden que nosotros debemos traer, porque Dios te ha dado libertad. Y Dios nos ha hecho personas libres en nuestras decisiones. Y Dios no va a violentar tu libertad si usted no la somete a Él. Entonces, Él va a reinar si usted lo permite. Porque este no es un reino que se impone y es un imperio que viene y te somete, sino dice a todos los que le reciben, a todo el que quiere ser hijo, le da el derecho de ser hijo del rey, al cual el reino Él está funcionando. Entonces nosotros tenemos que entender lo que es potestad, lo que es reino y cómo opera ese reino. No es un reino visible que puede ser observado, ni geográfico que está delimitado, sino que es el reino eterno del Hijo de Dios. Simplemente para traer luz, vamos a ir al libro de Lucas capítulo 17, en el versículo 20 al 21, mire lo que dice la Escritura. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, como diciendo el reino de Dios, ¿cuándo viene a esta tierra? Porque la idea judaica era que ellos estaban bajo dominio romano y tenía que venir el reino de Dios. No lo estaban viendo espiritualmente. Y hay veces eso nos sigue pasando a nosotros. Nosotros entendemos las cosas desde un plano terrenal y esto tiene que ver en la vida espiritual. Dice, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está ¿dónde? Léalo. ¿Dónde está el reino de Dios? Entre vosotros. Tóquese el pecho y diga, el reino de Dios está aquí, está dentro tuyo. El reino de Dios. Entonces Cristo que habita dentro nuestro es el que tiene que ser expresado y manifestado a través de nuestra vida. Y es el reino que nosotros debemos manifestar. ¿Y cómo lo vamos a manifestar? A través de la obediencia o sometiéndonos a ese Dios. No obligando. Estábamos esclavos del pecado y era el reino de la oscuridad y Dios nos traslada a un reino de justicia del amado Hijo de Dios y el reino de la luz. Ahora, de pronto uno puede pensar como yo decía antes, porque la mente humana, la mente huérfana que ha sido elaborada en nosotros, ve el entorno. Y dice, bueno, si nosotros cumplimos lo que está en la Biblia, nosotros vamos a perecer, nosotros vamos a hacer lo que va a fracasar. Muy equivocado. Porque este pertenece al reino del Dios Todopoderoso. Mire, para seguir con esto que estoy estableciendo, Isaías capítulo 37, versículo 16. Isaías 37, 16. Dice así, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Solo tú. Ahora, el profeta trae esta palabra de profecía en los tiempos donde en aquel tiempo cada reino quería imponerse sobre el otro. Venían los sirios, los asirios, el reino medo-persa, el babilónico. Entonces, la palabra profética es para ese tiempo, pero hoy nosotros, nuestra comprensión tiene que ir a un estándar mayor. Porque usted tiene que saber que Dios es supremo y no hay reino que pueda compararse al Rey Supremo. Por eso usted tiene que entender de que el reino de las tinieblas es un reino donde fue
el gobernador es un ángel creado por Dios. Así que el reino de las tinieblas no, tiene una inferioridad de poder al lado del Rey Supremo. Por eso dice, miren los reinos de la tierra, miren todo lo que pasa. Tienen poder, tienen ejército, tienen esto. Pero nosotros pertenecemos a uno que domina en todo, por todo y sobre todo. ¿Qué sucede? Que usted puede ver un ejército más numeroso, usted puede ver los músculos en el sentido de poder económico, poder militar, poder todo. Y usted dice, ¿y cómo hago frente a esto? Pero usted tiene que empezar a conocer que usted es un hijo directo del rey al cual usted pertenece, que es el reino del Dios de los cielos. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, en el versículo 17, lo voy a leer de la versión que tengo aquí. Daniel interpreta la visión de Nabucodonosor y le dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? Está declarado allí en Daniel 4:17. El Altísimo es el que gobierna. Entonces, podemos ver personas que manejan o conducen y parece que tuvieran el destino en sus manos de nuestras vidas. Pero usted tiene que saber que Dios gobierna el reino de los hombres y quien Él quiere, Él se lo da y constituye Él al más bajo de los hombres. Él lo constituye, Él lo establece. El reino de Dios está por encima o supremo a todo esto. Es fácil decirlo, pero esto debe ser comprendido y establecido revelacionalmente en nuestro espíritu, y cada día nuestra relación con nuestro Padre Celestial tiene que ser mayor para que la fe y la confianza sea segura. ¿Y cómo aprendemos eso? Cada paso que vamos dando, vamos conociendo y viendo el favor y el obrar de Dios en nuestra vida. Entonces nosotros cada día debemos conocer cómo nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Sabe cuidar de sus hijos. Cómo Él es un padre que va a cuidar bien de sus hijos. Mi esposa, en la primera apertura que hizo en esta reunión, habló de una iglesia que sería la amada, que en el Apocalipsis es considerada una prostituta, o sea, tiene amoríos con cualquiera que le facilite un dinero. No le es fiel a su amado, que sería el Dios de los cielos. Entonces nosotros tenemos que ver que no estamos para facilitar y cualquiera nos puede comprar, porque nosotros fuimos comprados por el Hijo del Dios de los cielos. O sea, le pertenecemos a Él. Somos propiedad del Dios de los cielos. Entonces tenemos que saber que ese reino está por encima y por supremo de todos los reinos de la tierra. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, nos habla, y es una palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, de cómo el Hijo de Dios nos dejó un estándar y nosotros debemos tomar ese modelo. En el versículo 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, nosotros debemos cargar esa mentalidad y esa manera de actuar que es la que actuó Cristo. Por eso tenemos que ir cada día a la medida de ese varón perfecto. Por eso aquel que no conoce a Dios cree que al tener a Dios vas a fracasar, vas a perder, te vas a salir. Estás muy equivocado. ¿Por qué una persona piensa así? Porque viene con la idea, la mente, la cultura del otro reino en este reino.
No trasladó todavía. No trasladó su forma de pensar, su forma de actuar. No lo trasladó a este reino. Y tiene que trasladarlo y tiene que salir de eso. Recuerde que el reino está dentro tuyo. Y es la palabra de Dios y es Cristo que mora dentro tuyo y dentro mío. Bueno, lo que pasa es que yo veo que en mi trabajo había una oportunidad para mí y por ser justo, por ser honesto, por ser bueno, se la dieron a otro. Y yo hace un año que estoy cobrando menos y tendría que haber cobrado más. ¿Y quién me devuelve a mí lo que perdí hace un año? Tranquilo, usted pertenece a un reino que es el reino del Dios Todopoderoso. ¿Qué dice aquí? Haya pues en nosotros este sentir, esta manera de actuar, de operar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo fue ese sentir? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, Él era Dios, el Hijo de Dios era Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como diciendo, yo estoy bien, yo estoy bárbaro. Y no se aferró a su trono, sino que se despojó a sí mismo. No es que el papá lo despojó, Él se despojó. Tomando forma de siervo. Entonces se colocó en una posición de siervo. Hecho semejante a los hombres. Entonces, se hace un sirviente y como sirviente se coloca en una posición humana. Entonces toma la forma de los hombres, hecho semejante a los hombres. El versículo 8 dice, y estando en la condición, en la posición de un hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No, pero bueno, yo tengo una vida, tengo un futuro, tengo mis sueños. ¿Sabe lo que dice la Escritura? El que por causa de mí, ¿sí?, pierde su vida, la halla. Pero el que por causa de mí dice, no, pero yo seguiré a Dios, yo tengo mis sueños, mis cosas, y cree que la halló, la está perdiendo. Vamos a hacerlo sencillo. Si no haces a Dios tu Señor, tú puedes tener tu sueño y creer que con sudor y con fuerza lo vas a lograr. La única manera que tus sueños sean cumplidos es que, como dice el Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él es el que va a hacer. Es que le entregues. Entonces, haya pues este sentir que hubo, obediencia, fidelidad y sujetarnos a Dios. Entonces yo me muevo en obediencia y hago que los principios tomen lugar en mi vida. Que el orden divino tome lugar en mi vida. Dios es el que va a actuar en mi favor. Dice la Escritura en el libro de los Reyes que se acercó una mujer al profeta y se expresó de esta manera. Y le dijo, mi marido, tu siervo, ha muerto. Y dice, vienen los acreedores a apoderarse de mis hijos. Ese relato está en el Antiguo Testamento. ¿Los acreedores quién eran? El marido seguro que pidió un préstamo. No sé qué sería en aquel tiempo. Tal vez le transfirieron 2 bueyes para la cosecha, para que él tenga arado. No sabemos de qué manera el hombre se endeudó. Entonces la mujer le dice, mi marido, tu siervo, murió, pero pidió plata y ahora nos quedamos con la deuda. Acuérdense de la palabra potestad. O sea, lo que me prestaron dinero tienen derecho en tomarse a los hijos, porque la ley lo dice, tienen potestad. ¿Qué dice Proverbio? Proverbio dice que el que presta es señor del que pide prestado. Aquí tengo 2 hermanas, si yo le presto dinero a ella, bueno, yo después le digo, ¿cuándo me lo pagás? Me tenés que pagar. Y no te compré nada, pues me tenés que pagar a mí. Tengo derecho sobre ellos, sobre las chicas. Pero si ellas me prestaron a mí, ay, se van a vengar. Ellas son las que tienen derecho. Entonces, ¿qué hablamos de potestad? Autoridad, derecho legal sobre otro. Entonces, cuando nosotros no utilizamos los principios del reino, le damos el derecho y la potestad a Satanás, aunque el Hijo de Dios ya pagó por nosotros y nos libró y nos trasladó. ¿Por qué tenían derecho a llevarse los hijos? Porque la ley de Moisés dice que si uno no paga la deuda,
queda esclavo del que te pidió prestado. Entonces él tenían el derecho de llevarse a los muchachos. Y él le pide, la mujer le dice, ¿cómo puedo librarme de esto? Bueno, ahí vino la multiplicación del aceite, lo vendió y así pudo saldar la deuda. Pudo cancelar el derecho que Satanás tenía o que el acreedor tenía sobre su vida. ¿Qué dice aquí? Haya pues en vosotros este sentir. Funcionen de esta manera. Operen de esta manera, porque este reino es el reino de todos los reinos. Y ustedes pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si nosotros operamos de esta manera, aquí toma lugar cuando tu papá sale a tu defensa. Miremos el versículo 9. O leamos el 8 y el 9 para no se pierda. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, cuando yo obedezco, cuando yo me sujeto, cuando yo soy fiel, puede ser que padezca algunas cosas por conducirme, porque este es el mundo injusto. Nosotros estamos rodeados de un mundo que no ha sido redimido. Usted y yo somos redimidos. Un mundo que funciona en injusticia, nosotros en justicia. Usted tal vez dice, por ser justo pierdo, por ser fiel pierdo, por decir la verdad perdí tiempo, perdí recursos, perdí economía y por ahí hasta eso afectó tu salud. Pero viene un momento que Dios te exalta y te pone encima. O sea, no vas a terminar fracasado, porque la mano de Dios será vista sobre ti. Como dice la Escritura, sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria. Si tal vez estás en esos momentos de oscuridad y uno dice, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo revierto esto? No es con sudor de la frente. Haya pues en vosotros este sentir. Somete tu voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 6, versículo 32? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. No utilicemos los sistemas. Yo esto lo voy a arreglar de una manera. Yo esto te lo soluciono en 2 minutos. Yo te lo arreglo. ¿Con qué metodología? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles son las maneras? ¿Qué armas voy a utilizar para resolver o traer la solución a esto? ¿Voy a juntar 2 amigos conocidos y perpetrar una actitud igual que de esta sociedad? ¿O me voy a poner y decir, yo sé que me perjudicó, yo sé que es injusto, pero yo confío en mi Padre, yo confío en mi Dios, y ese Dios me va a exaltar cuando fuere tiempo? Por supuesto que ese compañero de trabajo te va a sacar ventaja, por supuesto que ese compañero en los estudios y basado en plataformas de mentira, engaño, se consiguen muchas cosas, pero esas cosas no perduran en el tiempo, no son consistentes en el tiempo. El reino de Dios permanece para siempre. Por eso nosotros debemos buscar primero el reino de Dios y la justicia que viene con ese reino. Y las cosas tienen que ser añadidas sí o sí. El diablo no la puede retener. El diablo no va a poder retener lo que le pertenece a usted. Por eso en el trabajo alguien te sacó ventaja. Por eso en el colegio alguien causó un perjuicio. Por eso alguien te metió en una presión y te expuso de una manera y lloraste y te sentiste defraudado. Pero luego el diablo va a tener que soltar, porque vos no perteneces más a ese sistema ni a ese reino. Usted y yo pertenecemos a otro reino. Somos hijos directos del Rey y el Rey es nuestro Padre Celestial. En el libro de Hebreos, capítulo 12, lo vamos a leer, si me lo puedes poner, Melu, y si usted se puede poner de pie, por favor. En el libro de Hebreos, capítulo 12, 28,
dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, porque los reinos de esta tierra y el reino de las tinieblas nunca van a sacudir ni conmover lo inconmovible de Dios. Pero léalo conmigo. Así que, no lo escucho. Recibiendo ¿quién? Nosotros. Un reino inconmovible. Vamos de vuelta. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo? ¿Cuál es el orden? Temor y reverente. Usted y yo pertenecemos a un reino que no es ese reino de las tinieblas. Nosotros tenemos un reino inconmovible. Y recuerde los versículos que leí de que Dios reina sobre todos los reinos de la tierra y que Dios gobierna sobre todo. O sea, vamos a ser simple y sencillo, y para los que me están mirando, ¿por qué vas a seguir a un rey que ya fue vencido en la cruz del Calvario? Por eso, si sigues a Cristo, te colocas en más que vencedor. Hay veces el diablo te va a hacer un show de que por creer en Dios y confiar en Dios te vienen todas estas cosas. Y el diablo va a utilizar su artillería. Pero ¿qué dice la Biblia? Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Mayor es el que está en ti que el que está en contra tuyo. Y el diablo utiliza todo un show alrededor tuyo que parece que lo tuyo no va a permanecer y no va a perdurar. Pero recuerda este versículo. Así que nosotros, recibiendo un reino que no es movible, este es el reino eterno de los hijos de Dios. ¿Por qué te vas a unir a otros reinos que van a pasar y van a perecer si perteneces al reino de su amado Hijo? Jesús lo simplificó y las palabras de Cristo pueda unirla a esta revelación que traté de traerte. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Habitas Argentina, Paraguay, India, donde seas, pero tú perteneces a un reino que es el reino del amado Hijo de Dios. Y ese reino nos ha sido entregado porque somos hijos de Dios y somos reyes y sacerdotes. Si buscas primero el reino de Dios y la justicia de ese reino, no la justicia a mano propia, no la justicia del mundo, no lo que le parece a la sociedad, sino la justicia que Dios dice. Dios dice, si buscas primero el reino de Dios y su justicia, lo demás viene todo incluido. Dios lo tiene todo preparado y dispuesto para soltártelo a tu vida. Sí que hay momentos, sí que el diablo va a utilizar artillería gruesa de la derecha, de la izquierda, pero tranquilo, no va a haber muerte. Dios sabe tener cuidado. No, pero yo tengo mujer, tengo familia. Ocúpate de Dios. Dios sabe guardar tu familia, tus hijos, tu herencia, tu salud y toda tu familia. Dios dice, te tengo acá, en mi mano. No te salgas de la mano de Dios. No te salgas del reino de Dios, porque Dios nos quiere entregar este reino inconmovible.